la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios es fuerte. Nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras. Tu presencia. Buenas tardes, esperamos que estén muy bien esta hermosa tarde. Dios los bendiga a todos. Antes de empezar, reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia y de la Iglesia de Cristo a la cual yo sirvo en la ciudad de Elgin, en Illinois. Cuando gusten visitarnos serán todos más que bienvenidos. Vamos a estar teniendo una serie, son 12 horas de clases. Las primeras 4 son hoy, son totalmente enfocadas a la parte varonil. Mañana son 4 más, ya estaremos los hombres y las mujeres, posiblemente los adolescentes y los niños, y el día domingo iremos cerrando con ya toda la familia y el transcurso de esto. El seminario, por lo tanto, lo que iniciamos el día de hoy va de la mano con lo que se va a llevar a cabo durante todo el seminario, así que para comprender en total el mensaje, pues se requiere la secuencia para que no haya ningún problema con la secuencia del mensaje. Y vamos a iniciar con el tema principal, y el tema principal, como lo pueden ver, es la familia disfuncional. La familia disfuncional. Y vamos a estar en Génesis, vamos a iniciar ahí. Génesis capítulo 1, y vamos a estar ahí en el versículo 26. Génesis 1, verso 26. Muy bien, Génesis 1, en el verso 26. Siempre hemos dicho que muchos de ustedes no tuvieron la elección de lo que son el día de hoy. En este caso, todos somos hombres en este lugar. No fue una decisión personal, fue algo realmente decidido por el Señor. Yo no decidí ser hombre, lo decidió Dios. Pero el concepto de ser hombre, o lo que llamaremos ser varón, porque hay una diferencia entre ser hombre y la idea principal de varón bíblicamente, es muy amplio. Y eso es algo que no decidimos nosotros. Simplemente Dios decidió que fuésemos varones, y con ello ya viene como parte nuestra lo que se va a entender o lo que se va a conocer como una función. Es parte de lo que Dios decidió, y al Dios decidirlo, ya no lo tenemos nosotros que decidir. Esta palabra realmente se divide en dos: la parte de función, esto es cuál es nuestra función desde que el momento en que nacemos hasta el momento que hemos de morir, y la palabra disfuncional indica una alteración a la función, indica que dentro de lo que se conocerá como la familia para funcionar tiene varias funciones, porque también tiene varios miembros y cada miembro tiene una función. Si los miembros no llevan a cabo su función,
entonces se altera la función o lo funcional que la familia puede ser. Por lo tanto, si nosotros como hombres no tenemos nuestra función, se altera la familia y se vuelve disfuncional. Si la mujer no lleva a cabo su función, se altera y por lo tanto se llega a ser una familia disfuncional. Y nuestros hijos, si no toman su función, se altera y por lo tanto llega a ser una familia disfuncional. Así que tú y yo no decidimos ser varones, hombres, eso lo decidió el Señor. Y eso es lo que vamos a ver primero en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26. Génesis 1, verso 26. Cuando Dios crea al hombre, dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí la idea y la palabra que menciona la Escritura es la palabra o la idea de la palabra humanidad. Dios lo primero que hizo fue que creó la humanidad y con la creación de la humanidad empieza a organizar todo dentro de la idea de lo que vendría a ser familia. Una familia nace de un hombre. El hombre, por lo tanto, de él nace lo que se conocerá como su mujer y de ellos dos nace lo que se conocerá como los hijos. El hombre es colocado, por lo tanto, como cabeza, como autoridad, como gobernante, como líder de lo que se va a conocer como familia. Pero aquí cuando dijo Dios, hagamos al hombre, o sea, la humanidad, ¿para qué? Para que señoree. Y la parte de señorear indica gobernar, estar sobre con autoridad. Pero la autoridad también puede haber un abuso de autoridad. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, dice ahí, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y por primera vez se ha de mencionar la palabra varón, porque hombre, dentro del concepto y el lenguaje hebreo en el vocablo es humanidad. Versículo 26, versículo 27, cuando menciona hombre, se refiere a la humanidad. Después cuando dice varón, ya se refiere específicamente y exclusivamente a aquello que es parte de lo interior o lo que se entenderá como la parte espiritual de lo que es el varón. En hebreo es ish es en hebreo. Y luego dice ahí varón y qué, y hembra. Y entonces empieza el concepto funcional. Ish para el varón, isha para la mujer. Ish con el concepto de señorear, gobernar, tener autoridad, estar al tanto de. Isha lo describe todavía después, en Génesis 2, versículo 7, se muestra esta hermosa separación. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Crear es hacer de donde no hay nada. La palabra hebrea es bara. Bara es crear. No hay nada, Dios lo hizo. ¿Pero qué hizo? La humanidad. ¿Qué hizo? La parte interna. Lo que tú y yo no podemos palpar y tocar. Eso que mueve este cuerpo físico, la parte espiritual, esa es la humanidad, porque Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 24. Por lo tanto, la parte en la que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios no es este cuerpo físico, es la parte espiritual, la parte que puede pensar, razonar, reflexionar, calcular, analizar, planificar, ejecutar. Con esa parte interna que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros señoreamos la tierra. Después Dios forma, entonces Jehová Dios formó, y ya la palabra yazar es una palabra distinta, del polvo de la tierra Dios forma lo que se conoce como el cuerpo físico. Dice, formó al hombre
del polvo de la tierra. Ahora sí ya viene la parte física, la parte física. Tú y yo, aunque somos distintos en las cualidades físicas, algunos tal vez son más blancos como el hermano, algunos tienen los ojos de color como el hermano, ¿verdad? Algunos son más altos como algunos hermanos y algunos más bajitos como otros hermanos, pero hay algo que somos iguales y es la parte de hombre, masculina, la parte de las partes genitales. Eso fue lo que Dios formó después de crear la parte interna. Crea lo interno de la nada, después toma de lo que ya estaba creado, que es la tierra, y forma el cuerpo físico. Y en ese momento Dios decide quién va a llevar a cabo o tener la autoridad. Es en ese momento que Dios decide quién va a llevar a cabo o tener la autoridad. Y luego dice ahí en el versículo 18, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ¿qué? Le haré ayuda idónea. Y es aquí donde por primera vez se puede mostrar y ver la idea de la creación de la mujer. Y la pregunta sería, ¿para qué? La pregunta siempre es ¿para qué? Dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué es idónea? Idónea literalmente significa en el hebreo estar frente de. Estar frente de. Es tu mujer, va a estar enfrente de ti. Esto es cuando se va a mover un tronco, te ayuda tu mujer, es ayuda idónea, te complementa, te hace perfecto, porque por ti solo no es bueno que estés solo. O sea, como hombres solos no es bueno. No se llega a la plenitud de la madurez humana como hombres solteros. Se llega a la plenitud cuando se llega a uno a casar, porque tomas a alguien que será tu ayuda idónea. Hay una gran diferencia entre el gerente y el supervisor. El gerente está ocupado de las cosas sin vida, inanimadas, tales como los artículos de una tienda de abarrotes o tales como el producto de una fábrica. Pero el supervisor no está ocupado en eso, está supervisando seres humanos y por lo tanto es más sublime el supervisor que el gerente, porque el gerente tiene que lidiar con cosas inanimadas, sin vida. Las coloca en un lugar y ahí se quedan, las mueve y las avienta y se van. Pero el que lidia con seres humanos tiene que lidiar con personalidades, con perfiles psicológicos, con otras voluntades, y por lo tanto es distinto. ¿Qué si Dios colocara frente de ti un ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero que tiene una entidad distinta a la tuya y que tiene un cuerpo físico distinto al tuyo? Dios dijo, por sí solos no es bueno, no es bueno que tú estés solo, le voy a hacer una ayuda idónea, le voy a colocar a alguien frente de él. 2, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. La palabra hebrea es Isha, porque varón es Ish, Ish es varón, Isha es varona. Esta se llamará varona, es la ayuda idónea. Una mujer es totalmente distinta a ti, no en el aspecto espiritual, solamente en el aspecto físico, pero sí tiene algunos aspectos espirituales que son distintos a los tuyos. Y eso tendríamos que tener un seminario específicamente para ver la diferencia entre el hombre y la mujer. Pero la mujer es distinta a ti en el aspecto físico, pero también hay algunas cosas en el aspecto espiritual que la mujer es distinta a ti. Junto el hombre y la mujer son uno solo.
la humanidad, lo que Dios creó desde el principio, lo que Dios colocó en el cuerpo masculino, juntos son uno solo. Cuando Dios decide hacer a la mujer es porque no fue y vio bueno que el hombre estuviera solo y se separan. El matrimonio se forma para perfeccionar la deficiencia varonil. Repito, el matrimonio lo diseña Dios como fundamento de la sociedad y humanidad para perfeccionar, complementar, hacer bueno lo que estaba malo. Esto es el hombre. Cuando un hombre no se casa, nunca logrará la madurez que Dios anhelaba, deseara. Y todos estamos de acuerdo. Levanta la mano, ¿quién está casado? Vamos a empezar por eso. Ok, la mayoría. Tal vez después de estar casado 20 años, un fin de semana solo te gustaría, te alegrarías estar solo haciendo lo que tú quieres. Pero si te quedas más de un fin de semana solo, te empiezas a dar bueno que no es bueno que estés solo. ¿Por qué? Porque vas a necesitar ayuda. Primero empezamos por la parte sencilla, la parte del alimento. Sabemos cuando vemos a un hombre, cuando está casado y cuando está soltero, por cómo se alimenta, por cómo se viste. Sabemos cuando un hombre está casado y cuando está soltero. ¿Por qué? Porque en la parte espiritual la mujer tiene ciertos detalles distintos que el hombre. La mujer es distinta en la parte emocional. Y bueno, dice aquí, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se empieza a colocar la idea principal de lo que será la familia. ¿Qué es la familia? La familia se compone no de papá y mamá cuando el hombre llega a la madurez, sino del hombre que decide tomar una mujer para hacer una sola carne con él, lo que se conoce como matrimonio. Matrimonio es una decisión totalmente individual. ¿Quién no está casado? Levante la mano una vez más. Ustedes se pueden quedar solteros toda la vida si quieren, pero no van a madurar. ¿Ok? Van a decir que son felices, pero no lo van a hacer. Porque simplemente el hombre por sí solo lleva una vida muy fácil. Número uno. Fácil, ¿por qué? Porque como un gerente, lo único que tiene que supervisar o encargarse es de cosas inanimadas. En el momento que se te coloca un ser humano distinto a ti, con el que ahora tendrás que lidiar, las cosas se vuelven más difíciles. ¿Por qué? Porque ahora tienes un ser humano que piensa distinto que tú, que siente distinto que tú y que está diseñada distinto que tú. Y entonces empiezas a ver la realidad de las cosas. Sabes que no es lo mismo. Creces cuando tienes que lidiar con una mujer y a veces duele la cabeza. ¿Cierto o no, hermanos? Depende cómo les fue a ustedes, no sé. Duele la cabeza porque la mujer, como dice el proverbista, es mejor una casa pequeña que una casa grande con un cierto tipo de mujer. O que cuando la mujer es dolor de cabeza, suele ser similar a una gotera dentro de la casa, porque está molestando, 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 molestando. ¿Y qué cuando la mujer se quiere rebelar? ¿Cómo tendrás que lidiar con ella como esposo? ¿Qué cuando no te gusta que hace algo que no te parece? ¿Cómo lidias? No puedes madurar si no te casas. Esa es una realidad. Porque primero no podrás lidiar con otro ser humano todos los días, 24 horas del día, y no podrás tener hijos. Y los hijos te van a dar algo increíble en la vida en cuanto a la madurez.
te van a enseñar lo que es verdaderamente el amor incondicional, porque un hombre por sí solo no lo puede comprender en su totalidad. Pero cuando tú no tienes hijos, el paradigma cambia. Un hombre por sí solo no puede entender y comprender en su totalidad lo que significa perdonar, lo que significa tolerar, lo que significa ser paciente. Pero cuando uno tiene hijos, empieza a lidiar con otro ser humano, que Dios lo quiera se parezca a ti, y empiezas a recobrar la memoria de tu niñez. Y tienes que lidiar con esto. Pero el matrimonio es la idea completa acerca de la familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Si el hombre, y es lo que vamos a estar hablando estas 4 horas, no entiende esta función, va a batallar toda su vida. ¿Y qué quiero decir con eso? Tú como hombre, cuando te casas, lo primero que tú tienes que entender es que debes de dejar a tu padre y a tu madre. Como hombre, no vas a tomar a tu mujer y te vas a ir a vivir con tu papá y tu mamá. No vas a crecer. Como hombre, puedes estar viviendo con mamá y papá aunque no vivas con ellos, porque hay un cordón umbilical que está entre tú y tus padres. Tienes que cortar totalmente. La idea de dejará, lo que está intentando decir el libro de Génesis es que ya no vas a estar ahí. Vas a quitar esa primera parte de tu vida y vas a entrar a la segunda parte de tu vida y vas a formar tu propia familia. Por lo tanto, como varón, si no complaces con esta función, no puedes entonces formar una familia bien. Y créanlo, aquellos que se han casado lo saben, ¿ok? Yo tengo 30 años de casado, ¿ok? Si tú te casas y las primeras semanas sigues siendo con tu mamá, le platicas a tu mamá tus problemas o comparas a tu esposa con tu mamá, vas a tener problemas de por vida, porque a la esposa no se le van a olvidar las cosas. Y esa es la parte espiritual diferente del hombre. La mujer tiene una capacidad de recordar todo, desde el momento que se casan o aún antes, hasta el momento que mueren. Y si tú estás muy apegado a tu mamá, esto es, si el cordón umbilical no se ha cortado, vas a tener muchos problemas. Es más, 3 problemas existen en un matrimonio. Uno de ellos tiene que ver con la familia política. La familia política es uno de los dolores de cabeza más grandes en todo el mundo. Yo doy consejería matrimonial, ¿ok? Tengo más de 20 años dándola, ¿ok? Entiendo completamente que la mayoría de los problemas en un matrimonio son faldas, número 1, otra mujer. Número 2, la familia política. La familia política es un dolor de cabeza dentro del hogar. Y por lo tanto, es disfuncional cuando el hombre decide no dejar a padre y ¿qué? Y madre. Padre y madre. Por eso, si no puedes vivir aparte, si no puedes rentar un cuarto, entonces no te puedes casar todavía. No deberías contraer matrimonio porque automáticamente estás haciendo disfuncional ya la familia. Vas a tener problemas, vas a causarle problemas a tus papás, y no solamente tu familia estará disfuncional, también tus padres empezarán a ser disfuncionales. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá. Y la idea de unir es perseguir, buscar. La palabra correcta sería aferrarse a su mujer. Pon atención, ¿ok? Si tú como hombre no te aferras a tu mujer, vas a tener problemas toda tu vida. ¿Ok? Toda tu vida. ¿Qué les parece si volteo un poquito la hoja y les presento uno de los grandes retos que tenemos los seres humanos? ¿Ok? Yo creo que todos conocen quién es esta Jezabel.
Levante la mano si alguien no sabe quién es Jezabel. No sabe. ¿Ok? Ok, muy bien. Ok, vamos a brevemente. Jezabel es la mujer más mala de toda la Biblia. Jezabel es la mujer más mala de toda la Biblia. Es más, la palabra Jezabel en el lenguaje semita de los sidonios, Jezabel significa no hay honor en cohabitar con ella. Hay una decisión muy importante que tú vas a tomar en tu vida que va a marcar 8 horas diarias, tu carrera, tu trabajo. Más vale que pienses bien qué vas a hacer, porque vivir 8 horas infeliz no vale la pena. ¿Ok? Es una decisión muy importante. Tu carrera, tu trabajo. La otra decisión más importante de toda tu vida, la más importante, es con quién te vas a casar. Lo voy a repetir. Porque esa no marca 8 horas de tu día, esas son 24 horas de tu día, 7 días de la semana, bíblicamente hablando, hasta el día que te mueras. Por eso hay que decidir bien. Haz de cuenta que vas a comprar un carro y es de por vida. Y es de por vida. Se descompone algo del carro, ¿qué tienes que hacer? Cambiarlo. No, lo tienes que arreglar. ¿Ok? Ahora, Jezabel es la mujer más mala de toda la historia de la Biblia. Por eso, Jezabel da un simbolismo increíble en la iglesia de Cristo en Tiatira. ¿Quién es Jezabel? Déjate explico acerca de Jezabel para que vayas identificando con quién no te debes de casar. ¿Ok? Jezabel es hija del rey Edbaal y es hija del rey de Tiro, del área de los Sidonios, lo que se encuentra al día de hoy entre la frontera del Líbano e Israel. Los Sidonios tenían una costumbre, y la costumbre es sencilla. Quien señorea en la casa es la mujer, no el hombre. Quien gobierna en la casa es la mujer, no el hombre. Primera cosa que tenemos mal, ¿ok? Esto es, que cuando tú te vas a casar, si la función más importante tuya es señorear, gobernar, luego veremos que esto es amar realmente, si es la función más importante de tu vida, tienes que ver a quién vas a gobernar. ¿Ok? Si la mujer con la cual te vas a casar viene de una familia matriarcal, va a ser un dolor de cabeza para tu día, para toda tu vida. ¿Entienden el concepto matriarcal? Levante la mano, ¿quién no lo entiende? ¿Sí lo entienden? Ok, lo digo por ellos. Esto quiere decir que quien manda en la casa es la mujer. Pero hay 5 tipos en que la mujer manda en la casa. De una manera muy visual. Y el otro es en forma secreta. La mujer manipula al hombre sin que el hombre se dé cuenta. ¿Ok? Hay un hongo en la parte de las selvas de África, y este hongo tiende a meterse dentro de la cabeza de las hormigas, de tal manera que las puede gobernar. ¿Por qué? Porque el hongo muere si el ser que está vivo se muere. Lo que hace es que lo empieza a gobernar, empieza a hacerlo alucinar y hace que permanezca con mucha vida, porque a él le conviene que siga comiendo, que se siga moviendo, porque de esa manera el hombre sigue creciendo. Una vez que la hormiga ya no es utilizada más, el hongo la mata y pasa a otro organismo vivo. Esto es, la mujer tiene la capacidad de manipular al hombre sin que el hombre se dé cuenta de ello. ¿Todos me entienden lo que acabo de decir, hermanos? Ok. La mujer puede manipular. Jezabel creció en esta parte de los sidonios. Su desarrollo tenía que ver con una imagen paternal muy débil y por lo tanto una imagen de mamá muy fuerte. Si con quien te vas a casar
es matriarcal, tienes que ponerle el alto ahí, los frenos y empezar a pensar qué dolor de cabeza te puede causar. Porque el desarrollo de Jezabel ocurre de esa manera. Número 2. El desarrollo de Jezabel ocurre porque Jezabel era no solamente idólatra, pero Jezabel también era totalmente impura hablando sexualmente. ¿Ok? Ahora, todos conocemos lo que es la idolatría. La idolatría es, tomas un día, un artículo o una cosa y la haces mayor que Dios y le sirves de esa manera. Bueno, Jezabel y los sidonios tenían una idolatría y la idolatría era Baal, un dios que tiene parte de la cabeza como buey, como toro, y el cuerpo como un ser como un ser humano. Cuando tú estudias arqueología y empiezas a ver en la arqueología cómo son, te das cuenta, y esta es una figura que se encuentra, ¿verdad?, cerca del valle de Jezreel, de lo que era Baal. ¿Por qué? Porque para los Baales, para la religión Baal, la fertilidad era lo que movía su religión. Esto es muy común entre los antiguos, ¿ok? Por lo tanto, cuando vemos a esta Jezabel, adora al dios Baal, pero también adora lo que se conoce como la diosa Asera, la diosa de la fertilidad. Y siendo la fertilidad, aquí hago una pausa brevemente, hablaremos más de esto al final de la clase, la debilidad más grande que tú y yo tenemos como hombres es la mujer. Son las faldas. Es más, esto es una estadística ya hecha. Y siempre hay gente, aunque no lo creas, ya sean ingleses o americanos, estadounidenses, que hacen sus estadísticas. ¿Por qué? Porque viven en un pueblito allá en Inglaterra o en Gran Bretaña, o viven en un pueblito de Estados Unidos y no tienen nada que hacer y hacen estadísticas. Está comprobado que el hombre en lo que más piensa después del dinero es en la mujer. ¿Todos me están entendiendo? La mujer es el punto débil del hombre, pero por eso no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando hablamos de esta Jezabel, parte de su religión de Baal es la impureza sexual. Esto es, aquellos que han estudiado bien la religión de los Baales saben que lo que ellos hacen es que tienen orgías, cometen pecados sexuales y por lo tanto son sus prácticas normales dentro de su religión. Pero había un problema. Cuando ves la historia de Jezabel, en los carruajes que se gobernaban en Sidón, se labraban muchas veces con cosas sexuales, porque los sidonios creían que si tú colocabas pinturas o labrabas en tu carruaje ciertas imágenes, atraerías la fertilidad, la cual reinaría en tu hogar. Y esa era Jezabel. Jezabel era idólatra y a Jezabel le gustaba hacer lo que ella quería hacer con cualquiera. Hablaremos un poquito más de Jezabel mañana también, pero ¿por qué no funcionó el reino de Acab? Porque Acab no tuvo su función. Jezabel estaba gobernando. Y había un pequeño problema con este Acab. Acab era frígido. Y eso es un gran problema en el aspecto matrimonial. ¿Ok? Como hombres, esto es lo que va a pasar, ¿ok? Tú llegas a los 11 años, 12 años y empiezas fuertemente con la pubertad. No lo puedes detener. Tu cuerpo empieza a cambiar, empieza a salir cabello por todos lados, no lo puedes detener. Empiezas a crecer, tu voz empieza a cambiar, todo empieza a cambiar y se torna de que cuando las niñas no te gustaban, ahora las niñas te empiezan a gustar. Y es parte del dominio, el dominio de la carne sobre aquello que piensas tenías carne. Y entonces ocurre algo increíble. El varón empieza a tener lo que se le empieza a llamar un nivel increíble de sexualidad.
Por eso Pablo, cuando escribe la carta de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 7, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno les tenía al hombre no tener mujer. Dice, pero a causa de las fornicaciones, o sea, ¿qué indica Pablo? Hay un gran problema con el hombre. Y el problema con el hombre son las mujeres. En aquel tiempo y hasta el día de hoy. ¿Ok? El hombre empieza a tener ese tipo de fuerza varonil increíble. Crece, crece, crece. Pero al hombre le ocurre algo increíble a los años, como en el año 30, cuando cumple 35, 36, 37 años. Ya te va a pasar a ti, hermano, que tienes 32 años, hermano Jesús. No te asustes, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la mujer, su cuerpo es distinto. Y esto son estadísticas, ¿ok? Cuando la mujer toca 35 años, su deseo, su apetito por la intimidad física empieza a despegar. Y es increíble, porque cuando empieza a despegar el apetito íntimo físico de la mujer a los 35 años, ¿qué pasa con nosotros? Empezamos a degradar, empezamos a menguar, empezamos a debilitarnos. ¿Y cuál era el problema con esta Jezabel? Ese era un gran problema. El problema es que sus prácticas sidonias de los bailes es esto. ¿Tú crees que no hay promiscuidad en la mujer? Porque por mucho tiempo se decía que la parte era promiscua solamente por parte del varón. Pero ahora te puedes dar cuenta que la mujer es tan promiscua que el varón, solamente que no se había visto tan públicamente como se ve el día de hoy. Y ese es un gran problema. Por lo tanto, el desarrollo de Jezabel es matriarcal, el desarrollo de Jezabel es idólatra, y el desarrollo de Jezabel también viene a ser la parte de impureza sexual. Esta parte sexual. Pero cuando Jezabel tiene que someterse, que es parte de la función de la mujer que miraremos mañana, hay un problema. Porque si tú tienes que dirigir, si tú tienes que gobernar, si tú tienes que emplear tu autoridad, ¿cómo lo puedes hacer cuando una mujer no se quiere sujetar? Ese es un gran problema, hermanos. ¿Y qué pasa cuando la parte íntima interfiere en la parte emocional y sobre todo en la parte espiritual? Y esto es algo que entre hombres casi no platicamos, ¿eh? Hace 3 meses teníamos un retiro varonil y hablábamos de esto. Casi como hombres no platicamos de esto porque son como temas tabús. ¿Y qué sucede cuando el hombre llega a cierta edad y cuando llega a cierta edad su cuerpo no está respondiendo? ¿Qué sucede cuando de pronto al hombre le dice, ¿sabes qué? Te tienes que hacer la colonoscopía. ¿Y por qué no podemos hablar de temas así? Porque son temas tabú. No solamente dentro de la cultura latina, en nuestra parte latina, en la parte hispana, pero dentro de la iglesia. ¿Qué hombre le dice a otro hombre, ¿sabes qué? Me van a hacer la colonoscopía, ¿me puedes acompañar porque no puedo manejar de regreso? Eso no se ve. ¿O qué hombre le dice a otro hombre, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con la intimidad física, ¿me puedes ayudar? Estoy frígido, ¿hay un problema con eso? ¿Quién habla de eso, hermanos? O sea, son temas tabús, pero son temas que afectan en la parte emocional de un varón y que tienen que ver con la función de un hogar. Porque la función de un hogar tiene que ver con ella. ¿Quién era Jezabel? Ese era el tipo de mujer que era Jezabel. Jezabel era mala, era malísima, y Jezabel también era idólatra, y por ser idólatra tenía un gran problema. Por eso cuando vemos Apocalipsis, mira, vemos Apocalipsis en el capítulo 3, miramos un gran problema congregacional que se coloca con el símbolo de esta Jezabel. Fíjate cómo dice ahí Apocalipsis capítulo 3, capítulo 2, versículo 20. Fíjate cómo toma ese simbolismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que le atrae a los jóvenes? La mujer, no su intelecto, sino el atractivo visual. Porque estamos diseñados de esa manera. 80% somos visuales, 20% somos emocionales, sentimentales, románticos. ¿Ok?
Y nuestra función como hombres se ve turbada cuando la parte atractiva entra. El único hombre que tenía el corazón conforme a Dios, David, ¿qué fue lo que hizo que cayese? Una mujer. El hombre más fuerte de entre el libro de los jueces, ¿por qué cayó? Por una mujer. Y el primer hombre creado, ¿por qué cayó? Por una mujer. ¿Cómo le haces tú para que ni el intelecto, ni la fuerza, ni el corazón puedan impedir que hombres no caigan por la mujer? ¿Cómo le haces tú para que esto no lo haga un ser humano disfuncional dentro de la familia? Aquí cuando vemos, por ejemplo, a esta Jezabel, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca, dice, a mis siervos a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos. Fíjate cuántos años han pasado, ¿ok? Desde Jezabel, séptimo siglo antes de Cristo, primer siglo, han pasado 800 años. Y el símbolo de la mujer más mala todavía se puede ver en la iglesia de Cristo en Tiatira. ¿Cómo es tu mujer? O pregunto mejor, ¿cómo es tu suegra? ¿Me permites? ¿Cómo es tu suegra? O si tu mujer viene de una familia disfuncional, es muy probable que tu matrimonio, aunque se convierta a Cristo, batalle siendo una familia disfuncional, porque hay algo que es difícil de arrancar. ¿Quiénes somos desde pequeños? ¿Cómo es tu suegra? ¿Tu suegra manipulaba a tu suegro? ¿Cómo es tu suegro? ¿Callado? ¿Introvertido? ¿Hablan mal de él? ¿Lo mangonean? ¿Lo mueven de aquí para allá? Eres joven, no te has casado, te invitan a comer a su casa. Observa, no digas nada. Mira cómo tu futura suegra trata a tu futuro suegro. Mira cómo le habla. Mira cómo le sirve. Mira cómo lo sienta a la mesa. Porque hemos visto a veces que hasta la mujer le dice al hombre: ahí no te sientas, te sientas acá. Y el hombre se levanta y se sienta donde dice la mujer. Hemos oído a mujeres que le dicen al hombre: cállate la boca, enfrente de otras personas. Una vez estaba en una iglesia. ¿A quién le gustan las historias? Levante la mano. ¿A quién le gustan las historias? Porque son chismosos a los que les gustan las historias, pero ahí va, ¿ok? Una vez estaba en una congregación en Estados Unidos, y cuando acabamos literalmente el evento, este grupo de hermanos que habían ido de otra congregación se iban a sacar una foto enfrente como grupo. Pues la hermana, que asumo era la esposa del predicador, estaba dirigiendo a todo el grupo, y yo estaba solamente parado viendo cómo lo hacía, y me percaté de que le dijo lo siguiente: muévete tú acá, hermanos ya mayores, tú te mueves acá, tú te mueves acá. Y a su esposo le dijo: y ya te dije a ti que ahí no estés, muévete para acá. Y el esposo, avergonzado, se mueve. Y yo no estaba viendo esto. Dije: wow. O sea, si así lo tratas en público, ¿cómo lo tratas en lo más privado? Pero seamos honestos, hermanos. Levante la mano, ¿quién no conoce a uno de esos por ahí? Levante la mano, no sientan, no levante la mano así, no los apunte, porque aquí nos metemos en problemas. Ahí está. Disfuncional es ¿qué? ¿Cómo le haces si es Jezabel? Jezabel es una mujer que se desarrolló en un hogar matriarcal. Es una mujer que va a hacer lo que quiere hacer sin importar quién esté enfrente de ella. Cuando están los profetas de Baal, quienes son parte de lo que ella practica, y los profetas de Jehová empiezan a predicar que eso está mal,
¿Qué hace Jezabel? Los manda a eliminar. Empieza a cortar cabezas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es cómo una mujer hace disfuncional a un hombre. Si la función del hombre es señorear, es gobernar, es tener autoridad, es fácil cuando encuentras una mujer sumisa, sujeta, buena, hija de Dios. Pero a los muchachos del día de hoy ya no les gustan las mujeres sumisas, sujetas. Por eso es la lección más grande que vas a hacer. Y aún desde pequeño lo vas a hacer. ¿Con quién te vas a casar? Si es una pequeña Jezabel, te estás metiendo en muchos problemas antes de meterte en los problemas. Y una cosa es decirle a tu mujer, mi amor, ¿puedes hacer esto? Y que te diga, sí, mi amor. Y otra que te diga a tu mujer, no, no quiero. ¿Cómo le vas a hacer? Quiero que le pienses. ¿Cómo le vas a hacer para gobernar? Aún en el mundo vulgar, ¿qué dice? Le solté la rienda, porque no la pudo controlar. Es este concepto de cómo le haces. Jezabel eliminó a los profetas, porque escucha lo que hace una mujer, ¿ok? Primero, una mujer te va a seducir, te va a dominar, y como la parte más fácil de dominar es la parte sexual, la parte física íntima, debes de tener mucho cuidado cómo algo tan sagrado y tan hermoso que Dios regala en el matrimonio puede tornarse en una arma de parte de la mujer. Porque ¿qué pasa si la mujer dice, no quiero? ¿Recuerdan la cruz? El hombre empieza desde adolescente, sube, se eleva 20 años, 30 años, y a los 35 ocurre algo. Y esto está científicamente comprobado, Empieza todo a descender. Y la mujer estaba así. Y de pronto a los 35, su apetito empieza a crecer. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que tú ya no tienes el mismo apetito. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le vamos a hacer? Y seducir en Tiatira, ¿verdad? Que eran prácticas paganas del primer siglo, dice ahí, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, dice, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, nos pondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, ¿qué? Autoridad. Tu función es ejercer autoridad. Pero tu autoridad puede ser corrompida. Vivimos en un país corruptor. ¿Ok? Soy mexicano. Es un país corrupto. No solamente aquí, todo Centroamérica y Sudamérica es corrupto. Corruptor indica no solamente es corrupto, sino que corrompe a la gente. ¿Qué quiere decir con esto? Tienen autoridad para gobernar. Pero ¿cómo lo tocan o los tocan para mover su autoridad? Dios te dio autoridad para gobernar en tu hogar. Y esa es la función más grande que tendrás en toda tu vida. Y la más difícil. Porque si te toca una Jezabel, va a estar muy complicado. No les voy a preguntar a quién le tocó una Jezabel porque no queremos tener problemas después, ¿ok? Pero ¿ustedes conocen a alguien que le tocó una Jezabel? ¿Sí, hermanos? Levante la mano sin apuntar nada más. No le van a hacer así que nos metemos en problema. ¿Okay? ¿Cómo le hacemos con una Jezabel? ¿Cómo le hacemos para lidiar con una Jezabel?
¿Y cómo lo hacemos para gobernar? Para gobernar. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios capítulo 11. Reiteramos, no lo decidiste tú, lo decidió Dios. Primera carta de Corintios capítulo 11. Dios sabe que tú tienes la capacidad de tener autoridad. La autoridad que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí, dentro del matrimonio, es una autoridad que Dios te ha dado a ti y a mí, porque sabe que somos capaces de ejercerla. No es fácil, porque como todo gobernador, se puede menguar. ¿Qué toca un gobernador? Dímelo si no está así México ahorita. Si te doy, haces lo que yo quiera. ¿O no es cierto? ¿Y qué más hace? Dinero, mujeres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y eso qué? Mengua. Mengua, sin importar. Porque hay una gran debilidad. Para ejercer autoridad, dice ahí primera carta de Corintios 11, versículo 1, ser imitadores, dice, de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, en el organigrama, creo que se fue la pila, man. En el organigrama, Dios te ha dado esa autoridad. Tú eres cabeza de la mujer. ¿Quién es tu cabeza? Cristo. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Todo lo que pasa en la casa, en tu familia, ¿ah? Se apagó. Bueno, seguro, porque yo lo apagué porque... Sí, cambia la pila. Todo lo que pasa en tu casa es culpa de la autoridad. Todo lo que pasa en un país es culpa del gobierno. Lo estás viendo ahorita en Perú. La sedición y la rebelión es el resultado de un mal ejercimiento de autoridad. Por lo tanto, todo lo que pasa en el hogar, ¿ya está? Okay. Todo lo que pasa en el hogar es culpa de los varones. Y lo que yo te quiero decir el día de hoy es que hasta que tú y yo no aceptemos que Dios nos dio la autoridad y que tenemos que ejercer esa función, hasta que tú y yo no la agarremos, la abracemos, la obtengamos, nunca van a cambiar las cosas en nuestro hogar. Mira lo que hizo Adán. Adán, cuando Dios le dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? Fíjate lo que hace Adán. La mujer. Una de las cosas que matan nuestra función son las excusas. La idea principal de nunca querer tomar nuestra responsabilidad y de echarle la culpa a alguien más. Le dice Dios, ¿qué pasó? Le dice Adán, la mujer. Y fíjate cómo lo hace Adán. La mujer que tú me diste. O sea, ahora es culpa de Dios. Primero es culpa de la mujer y luego es culpa de Dios. Cuando Adán había dicho antes, esta es carne de mi carne y hueso ¿qué? De mis huesos. Porque cuando las cosas van bien en el matrimonio, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Amén. Gloria a Dios. Hasta de luna de miel se van y se llevan a los suegros. Pero cuando las cosas van mal en el matrimonio, ya no quieres que sea ni tu carne ni tus huesos. Y lo primero que debes de entender es que la excusa mata tu función, aniquila tu función, destruye tu función. Todo es tu culpa porque Dios te dio la autoridad. Es más, en algunas costumbres egipcias, el anillo era símbolo de autoridad. Por eso lo que se le da a José es un anillo para ejercer autoridad después del faraón.
Y en muchas culturas el día de hoy se utiliza un anillo como símbolo de autoridad. ¿Y quién lo pone? Lo pone la mujer. Si estás en una ceremonia de una boda, ¿quién te pone el anillo? La mujer. Te coloca el anillo. Cuando yo doy preconsejería matrimonial, yo ahora estoy dando 3 a 4 parejas porque se casan este año si Dios permite, les digo, cuando tú como mujer le pongas el anillo, tú misma estás diciendo, yo quiero que tú seas mi rey, mi gobernador, mi hombre, mi cabeza. Y les pregunto, ¿quieres ponerle el anillo? Porque cuando te colocan el anillo, tú eres autoridad. Dios te da autoridad. Número 2, y la mujer te está dando la autoridad. ¿Qué hizo Jezabel? Está agüitadísimo el rey Acab. Está en el valle de Jezreel. Ahí hay muchísimas granadas porque está en el centro, está el monte Tabor, está el monte Carmelo de este lado, está Megido de este lado, está en el centro y se ven las ruinas del palacio de Acab. Y al lado todavía hay viñas. Y entonces un día está Acab, nada que hacer al parecer, ve la viña de Nabot, le gusta la viña de Nabot, tiene muchas viñas, pero él quiere la viña. Como hombres, número 3, el problema de los hombres, ¿qué? Es avaricia. Queremos más y más y más y más y más y más. No estamos conformes, queremos siempre más. Ve la viña, quiero la viña de Nabot. Se pone triste el hombre, porque el hombre no puede fingir. La mujer es increíble para fingir más, pero el hombre no puede fingir, ¿qué? Está triste el hombre. Llega Jezabel, ¿qué tienes? Le dice, bueno, le pedí que la quería comprar y él me dijo que no porque era una herencia de su papá y su mamá. ¿Pero acaso tú no eres rey? Fíjate cómo lo incita. Y así es la mujer, hermanos. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Y sabes dónde te pega? En tu ego. Y te dice, pues no eres un González, pues no eres un Gutiérrez. Fíjate, a veces utiliza el título de tu carrera. Pues no eres doctor, no eres licenciado. Y dices, pues sí. Fíjate cómo se mueve. Y dice, y luego lo que hace es que redacta una carta, toma el sello real y lo sella por el rey. Cuando la mujer empieza a tomar la función del varón, se vuelve una familia disfuncional. Él no lo iba a hacer porque él era un cobarde. Acá tiene un problema de cobardía a través de toda su vida. Él no lo va a hacer. Pero ella, hermanos, cuando la mujer tiene pantalones, lo digo de una forma simbólica, va a hacer lo que va a hacer contra quiera que sea. Fíjate cómo le hace. Jezabel tenía controlado a Acab, no era suficiente. Quería controlar la religión. Los profetas le dijeron, no puedes, los mandamos matar. Había uno que, Elías, ¿verdad? Hasta Elías le tuvo miedo a Jezabel. Porque el libro dice que se fue. Y yo le digo a la gente, una cosa es que un hombre se enoje contigo, pero horrenda cosa es caer en manos de una mujer enojada contigo. Cuando una mujer se quiere vengar, no se le va a olvidar. Por eso, si nunca te has casado, ¿cómo puedes lidiar con la venganza? Pero aquellos que estamos casados, hermanos, ¿a poco no a veces a la mujer nos recuerda cosas que pasaron hace mucho tiempo? Y la mujer dice, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Aquí, en este cuadro del piso, mira, aquí. Hace 10 años, 5 meses, 4 semanas, 3 días, 2 horas, 3 minutos y 20 segundos. Tiene una capacidad increíble de recordar. Y le dices tú, pues yo ni me acuerdo qué te dije ayer. ¿De qué estás hablando? ¿Nunca te has puesto a pensar cuando te vas a acostar y de pronto la mujer se voltea? Primero se hace la dormida y luego ahí te acuestas tú y en el momento que te acuestas se voltea fingiendo que está dormida. No está dormida, está tratando de platicar todavía contigo. ¿De qué? De lo que pasó esa mañana. Y no te ha perdonado. De pronto tú, como nosotros, como hombres,
Hola, mi amor. Empieza uno a romantizar. No. Y a veces ni sabes por qué están enojadas. ¿De qué te enojaste? ¿Qué dije? ¿O no es cierto, hermanos? Jezabel dice, no te la da, y hace la carta, la manda, y mandan matar a Nabot y toma la viña, y viene el profeta y le dice, acabas de cometer un gran error. Permitiste esto, que tu mujer te incitara a hacer esto, esto y esto y esto te va a pasar a ti y eso le va a pasar a ella. Una familia disfuncional se puede ver desde el momento que la autoridad deja de ser, porque ella quería no solamente impureza sexual, ella quería idolatría que no iba conforme a ello. Pero te digo, una mujer puede manipular de esa manera. Entonces, como hombres, ¿qué podemos hacer? Dios te dio la autoridad, ella te dio la autoridad, y aquí está el secreto, ¿ok? El amor es la fuente de autoridad. Dice aquí en Corintios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Y luego sigue diciendo en el próximo versículo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero a la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de ¿qué? De autoridad. Todo lo que pasa en tu casa es tu culpa. Todo. Número 3, una cosa que mata tu función es la comodidad. Y este es un problema en la iglesia de Cristo hoy en día, ¿ok? Muchos hombres nos gusta estar cómodos. ¿Por qué no nos involucramos en la iglesia? Porque estamos cómodos. ¿Por qué no involucramos a la familia? Porque estamos cómodos. La comodidad mata, mata la función del varón. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú ves algo mal dentro de tu hogar, dentro de tu matrimonio, la comodidad nos mata porque preferimos, decía el buen comediante, evitar la fatiga. Es que si yo le tengo que decir a mi esposa algo, va a ser una pelea. Si yo le tengo que decir a mi hijo algo, va a haber una pelea. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para que esto suceda? Tienes tú que salir de esa comodidad y decirle a esa persona, a tu cónyuge, lo que está bien y lo que está mal. Y esto solamente se puede hacer a través del amor. Fíjate cómo dice ahí Hebreos en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, en el versículo, Hebreos 12, en el versículo 6. ¿Cómo se gobierna entonces? ¿Cómo se debe de gobernar? Reitero, con una mujer que creció en un hogar distinto, ¿cómo debo de gobernar? El amor entonces viene a ser la parte sublime para ejercer la autoridad. Esto es, ¿para qué Dios nos dio autoridad? Nos dio autoridad para cuidar, para proteger, para proveer, para preservar, para perseverar, para refugiar, porque al final del día lo que Dios quería de nosotros es eso, la preservación total de nuestra familia. Dios te va a pedir cuentas primero por tu cónyuge y por tus hijos, porque esa es la autoridad que te dio. Te lo puso en charola de plata. Te dijo, cuando te formé,
Cuando te hice desde el vientre de tu madre, te hice parte genital varonil. ¿Para qué? Para que tuvieras una función. Una vez que naciste, te coloqué. ¿Para qué? Para que fueras autoridad. Cuando creciste, tú tomaste la mujer que querías. Nadie la puso sobre ti. Tú la elegiste, no como lo hacen los hermanos en la India. ¿Para qué la elegiste? Para que fuese tu esposa. Por lo tanto, ¿quién decidió el hogar? Tú. Dejaste padre y madre, tú lo decides. Tomaste a tu mujer, tú lo decidiste. Tienes autoridad sobre ella. Pero el amor es la manera en que se debe de ejercer. En el momento que seguimos cómodos con la vida, tienes que cambiar el chip. Si tú te casas, ya no estás soltero. ¿Ok? Ya no estás soltero. Ya tus amigos pasan a segundo término. Uno de los problemas que tengo con la consejería de los millennials, los milenios, cuando platicamos, el problema siempre es que siempre está en su teléfono, siempre está jugando videojuegos y siempre está con sus amigos. Ese es el problema que tienen. Le digo, es que tienes que cambiar el chip. Porque te casaste, ¿para qué? Para seguir jugando videojuegos, para seguir en el teléfono y para seguir con tus amigos, ¿no? ¿Quién tiene preeminencia? ¿Quién tiene sobre ellos? ¿Tu esposa? ¿Tú querías casarte o no? No querías hacerla simplemente parte de tu vida de soltero. No, querías hacerla tu mujer. Y el hombre se va a unir, se unirá, se aferrará a ella. Pero si es cómodo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ejerce la autoridad si no hay amor? Es cómodo. Imagínate tú, ¿cuál es el problema que tenemos en los matrimonios el día de hoy en las congregaciones? Los varones se les hace cómodo que la mujer agarre el rol de ellos. Si ella hace su función, ellos están cómodos. ¿Por qué? ¿Quién tiene que disciplinar? Ella. ¿Qué pasa? Ella. ¿Cualquier problema? La mujer que me diste. Y a veces cuando hablamos con algunos hombres en la congregación me dicen, no hermano, es que si usted conociera a mi esposa, la misma excusa de Adán, casi me dicen, la mujer que tú me diste, espérate, si yo no soy Dios. ¿Quién la eligió? Tú. Tú decidiste quién va a ser ella. Ahí en Hebreos 12, versículo 6, habla acerca del amor y dice ahí, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. O sea que el amor es la razón por la cual una persona disciplina. ¿Y qué hace un gobierno? Un gobierno recibe una identidad o entidad. ¿Cuándo? Cuando se decide independizar de alguien más. México se independiza de los españoles. Estados Unidos de los ingleses. O sea, ¿para qué? Para independizarse. ¿Qué se hace cuando se independizan? Se lleva a cabo una constitución. La entidad incluye leyes. ¿Para qué se hacen leyes? ¿Para qué se hace la Constitución mexicana? Decimos, con estas leyes nos vamos a gobernar. ¿Quién tiene la autoridad? El que esté a cargo del país. Él va a tener la autoridad. ¿Y cómo va a gobernar? Por medio de esas leyes. Esas leyes lo van a llevar a otra. Pero si hay leyes, por consecuencia hay castigo y por consecuencia hay beneficios, derechos e incentivos. Entonces, si alguien comete un error, se supone que hay leyes. Y las leyes determinan lo que se va a hacer con esa persona. Cuando tú te casas, el amor, dice ahí, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Apocalipsis también, capítulo 3, dice ahí, en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? Amo. Si el amor es la razón por la cual nosotros disciplinamos, la primera pregunta que te tengo como varón es, cuando tú te casaste y formaste esta nueva entidad con tu esposa y tus hijos, ¿cuáles son las leyes de tu hogar? Repito,
¿Cuáles son las leyes de tu hogar? Porque el gran problema que tenemos el día de hoy en los matrimonios y las familias disfuncionales es que no tienen leyes. No hay leyes. Y la mayoría de los problemas familiares es porque no hay existencia de leyes. O si hay leyes, no se sujetan a sus mismas ¿qué? A sus mismas leyes. Y en la segunda hora o en la próxima lección vamos a ver esta formación de leyes y cómo el amor guía las leyes que se van a colocar en un hogar. Una familia disfuncional es disfuncional, número uno, porque nosotros como hombres tenemos la culpa. No es la culpa de la mujer. Si Acab le hubiera puesto un alto a Jezabel, se hubiera acabado el problema. ¿Saben dónde lo vemos este ejemplo? Con el rey Asuero. Basti no quiere salir y le dice a sus consejeros, ¿qué hacemos? Dice, no, si no haces algo, todas las mujeres de todo el reino se van a tornar igual. ¿Y qué hace? La despide. Acab no hizo eso. Acab murió en manos de Jezabel. Aunque Jezabel no lo mató directamente, lo mandó matar indirectamente con su forma de vivir. La pregunta que tengo, reiteramos, es ¿cuáles son tus leyes? Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios, solo de Jesús, mi Dios, que Dios es En la tormenta yo nombraba nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, abre me llames, tú me llenas más allá de lo soñado, y los pasos de tu cielo, mis delicias, que tu espíritu me guíe